Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de este espacio de reflexión de la palabra de Dios que hacemos dominicalmente, abonando para la tierra buena, para el Día del Señor? Padre Miguel, ¿qué tal? Buen día. Hola, Diácono ¿cómo estás, Jaime? José, Padre Muy bien. Victoriano, qué gusto volverte a ver por acá. ¿Qué tal? Gracias. Yo también estoy contento. Bien, pues estamos aquí compartiendo la palabra de Dios y animándoles a que sigan compartiendo con nosotros sus comentarios. Denle like si estos comentarios, esta reflexión que hacemos entre los cuatro, que es muy rica en sus contenidos, les ayuda y puede ayudarles a profundizar su fe, o dislike si no les ayuda, también eso a nosotros nos ayuda, el que nos indiquen. Sus comentarios son favorables. En YouTube nos ayudan mucho si también se suscriben, nos dan su preferencia y esto también en estas redes nos ayudan bastante con su suscripción. Pues vamos a empezar con el texto del día de hoy. No sé si quieras decir algo antes, Padre Miguel. Sí, yo supongo que leemos el texto para entrar en contexto y pues yo inicio la reflexión y allí colaboramos todos. Victoriano, ¿puedes leer? Sí, con gusto. Adelante. Pues, estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Muy bien, muy bien. Gracias, Victoriano. Hay que recordar que la sociedad antigua se basaba en una escala de honores y deshonores. Al no existir títulos científicos, al no tener títulos académicos, la gente se basaba en el honor de las personas. Y este honor iba variando. También podemos, comparativamente con lo que dijimos, de la economía cerrada, que cuando una persona se enriquecía, hacía pobre a otra persona. No es así ahora. En una economía abierta, creativa, no es así tan claro, pero el honor participaba de este mismo mecanismo cerrado. Entonces, cuando una persona adquiría mucho honor y subía en la escala del honor social, iba dejando abajo a otros. Otros iban perdiendo honor. Hay que entender esto porque es muy distinto de lo que sucede ahora. Ahora tú puedes tener un título académico que te hace doctor en física y no quita que el vecino tenga un doctorado en química. Pero antiguamente la escala de honor era una escala muy, muy, muy básica, ¿no? Cuando una persona adquiría mucho honor, dejaba abajo a otros. Y esto es a lo que se refieren los parientes de Jesús. Porque si es un honor básico el de la familia, este tipo se está
elevando más y dejando a la familia, a la sociedad más abajo. Esto es como una riqueza que hace pobreza, ¿no? Una riqueza de honor que hace pobreza de los otros. Ahora es distinto, pero en la antigüedad el honor se basaba en los comentarios de la gente. Al no existir credenciales, títulos que pudieran colgarse en la casa, todo lo que pertenecía al honor en la escala social se daba a partir de la opinión de la gente. Entonces, las opiniones de los parientes, cuando Jesús llega a Nazaret otra vez, las opiniones de la gente, de sus parientes, de sus allegados, es despreciativa porque no quieren que Jesús se desprenda del honor de la familia. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Se preguntan. ¿De dónde le viene este conocimiento? Porque entre nosotros el conocimiento es básico. Este cuate tiene un conocimiento excesivo y que hace que todos nosotros tengamos una deficiencia en el conocimiento. Se eleva por encima de nosotros. Y esto es la razón por la cual Jesús no puede hacer milagros allí. Porque el signo o el milagro o el portento se realiza únicamente cuando la gente se siente necesitada del poder de Dios. Si la gente desprecia el poder de Dios en Jesús, obviamente que se cierra a la posibilidad de aceptar el don de Dios. Y esta cerrazón impide que Jesús realice milagros. No es que Jesús no tenga el poder de hacer los milagros. No es que Jesús no tenga el poder de curar a los enfermos. No es que Jesús no tenga el poder de predicar, sino la disponibilidad de la gente la no disponibilidad de la gente hace que Jesús no sea efectivo entre sus parientes. Y este reproche a manera de proverbio, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, entre su parentela, nadie es reconocido como distinto entre su parentela, es un proverbio muy duro que pues trasciende a Nazaret y llega a nuestras vidas, a nuestra forma de ser, a todo lo que la iglesia hace. Entonces, yo creo que este pasaje es como muy, muy descorazonador porque no pudo hacer milagros y nadie es profeta en su tierra, pero es una señal de alerta para tener una actitud siempre disponible. Ayer estábamos en una junta de presbiterio de la cuarta vicaría y yo noto esto, ¿no? Nadie es profeta en su tierra porque entre nosotros como los cangrejos nos vamos tirando unos a otros a tal punto que nada funciona, que nada destaca, que nada se abre, ¿no? Y por supuesto que es una posición muy soberbia. Esto brota de la soberbia de las personas que no quieren reconocer que otro tenga un mayor honor, una mayor autoridad que uno. Y entonces esto es muy humano, y que lo podemos transportar a todos los ámbitos de nuestra vida. Yo así lo vería. ¿Alguien quiere añadir algo? Y yo. Sí, Jaime. Sí, muy bien. Frente a esta indisponibilidad del pueblo, pues está también toda la disponibilidad de Dios. La primera lectura, que es de ese mismo domingo, que es del profeta Ezequiel, creo, habla de que Dios manda a este profeta
a un pueblo que va a estar cerrado. Ajá. Es increíble cómo lo manda. No importa si está cerrado, no importa si está indispuesto, lo manda. Dice, tú ves, y además para que sepan que hay un profeta, ¿no? Lo que se tiene que saber es que hay un profeta, que Dios sigue hablando, que Dios no va a dejar de hablar. Sí, nosotros estaremos indispuestos, y lo que decía el padre Miguel, pues este pasaje de la sinagoga habla de toda esta indisposición. Jesús no actúa porque el pueblo está indispuesto. Y también pues se puede ver la disposición de Dios. Dios va a seguir hablando, no va a renunciar, no va a renunciar a este plan de hacerse presente en medio de su pueblo, hacerse presente. Dice que hizo algunos milagros como, bueno, yo lo entiendo como que hay algún resto por ahí que se encuentra dispuesto a recibir a Jesús en medio de esta incredulidad, en medio de esta admiración que dice no puede rebasarnos, no puede ir más allá. Jesús, pues hay un pequeño resto que está ahí dispuesto, cura a algunos enfermos y se va a otros pueblos. Ante esta indisponibilidad del pueblo, pues Dios sigue dispuesto y va a seguir hablándonos. Y curiosamente aquí en este texto se presenta como profeta. Bueno, pone el ejemplo de profeta. Nadie es profeta en su tierra, dando esta característica de su ministerio. Es como si la revelación se va abriendo un poco más, se va abriendo más. Ya a Jesús se le ubica como el profeta, como un profeta, hasta llegar, por supuesto, a la revelación plena de que es el Hijo de Dios. Pero bueno, en este texto habla de profeta, este rasgo de su ministerio. Entonces, por ahí yo lo vería. Muy bien, muy bien, muy bien. Victoriano, Toño, ¿qué aportan? Pues es un pasaje, dijiste, llega hasta nuestros días, hasta nuestras vidas y a la vida de la iglesia. Porque me da la impresión de que es una realidad que exige, ¿no? Que exige una coherencia, una congruencia en la vida, que de otra manera es muy complicado, viéndola como desde nosotros en el ejercicio de nuestro ministerio, o nosotros en la evangelización, o nosotros anunciando las acciones a Cristo Jesús, pues. Y la dificultad, decía uno de mis superiores favoritos, decía que a los santos hay que mirarlos desde lejos, porque si estamos muy cerquita, pues ya no nos vemos tan santos, ¿no? Porque pues rápido se echa de ver nuestra fragilidad y nuestro límite. Y entonces creo yo que visto desde nuestra posición de criaturas, la dificultad, porque efectivamente es una dificultad de ser profeta en la propia casa, de ser profeta en la propia tierra. La dificultad es sostener la vida más o menos congruente, porque en eso se juega también la disposición a la escucha de la palabra. Y entonces puede ser como un pretexto de decir, pues es que nadie es profeta en su propia casa, y decir que el pan ajeno hace al hijo bueno, ¿no? Es decir, puede constituir como un dispositivo ahí para poner en paz la conciencia. Pero visto también desde el actuar de Jesús, creo que la dificultad de cualquier modo es como el paradigma o el resumen de la dificultad del pueblo de Dios a entender a Dios ahí donde Él se manifiesta. Decías, creo que Jaime decía, Dios no deja de decir su palabra, no deja de comunicar, no deja de bendecir. Él está continuamente en la acción salvífica hacia sus criaturas. Y ahí la dificultad es que el corazón, porque eso nos pasa, ¿no? El corazón tantas veces no está dispuesto a aceptar la bondad de ahí de donde venga, a entender
la acción de Dios de ahí de donde venga. Una verdad, pues es una verdad, no importa quién la diga, una buena acción es una buena acción, pues a pesar de que alguien haga muchas malas acciones y entonces tiene un destello de bondad o un arranque de bondad o como sea. Es decir, se juega ahí la dificultad de entender que Dios siempre actúa y que puedo sostenerme de Él, pues para ganar un poquito en congruencia, porque esa es la exigencia, ¿no? Por eso uno se queda muy a gusto diciendo, pues el Nemo profeta y como suba, así es de que ahí se acaba la discusión. Y no, porque justamente con los cercanos, pues ahí es la exigencia de sostener el buen trato, la actitud bondadosa, la actitud de escucha, la amorosidad, la caridad, etcétera, que pues ahí es donde está lo real, ¿no? En lo que puedo vivir auténticamente mi vida cristiana. Pues eso me provoca. Muy bien, Toño. Pues yo quisiera compartir, digo, para no repetir lo que ya el padre Miguel, el padre Jaime y el padre Victoriano nos han dicho, es imaginémonos esa villa de Nazaret, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pase, pero a veces a mí me pasa que me imagino como que Nazaret era un pueblo grande, y no era un pueblo grande, ¿no? Digo, era tan pequeño que no se menciona en las Sagradas Escrituras antes, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos que Nazaret era un pobladito que tenía, pues, pocas casas y pocos habitantes. Entonces, seguramente, pues, todos conocían a Jesús. Recordemos hoy cómo en nuestras poblaciones o en nuestras colonias, pues todos nos conocemos, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero antes, pues todos nos conocíamos. Y entonces, yo quisiera hacer la reflexión en este sentido, cómo muchas veces el juicio que nos hacemos de alguien no nos permite reconocer que las personas cambiamos. Y entonces nuestros prejuicios nos hacen no ver realmente a las personas como son hoy, sino las vemos de acuerdo a la imagen que nosotros nos hicimos de cómo son ellas, ¿no? Y esto es muy peligroso, porque entonces no estamos realmente viendo al otro como es él, sino lo estamos viendo como nosotros queremos que él sea, ¿no? Entonces, yo aquí quisiera centrar mi reflexión. Yo creo que esto es una llamada que nos hace Dios para estar abiertos a reconocer en el otro lo que él es, lo que él vale y lo que él hace, que va a ser muy diferente a lo que nosotros podemos pensar de él, ¿no? Y entonces debemos de reconocer al otro lo que él vale y lo que él realmente es por las acciones que hace. Y entonces vemos cómo estos vecinos de Jesús pues se quedaron con la idea de que como ellos conocían a Jesús, pues Jesús no podía ahora ser el Mesías y no podía ser ahora el profeta que venía a salvar a su pueblo. No estuvieron abiertos, ¿no? Entonces muchas veces los seres humanos nos cerramos y no estamos abiertos a reconocer el mensaje de Dios, porque no alcanzamos a distinguir que Dios está en todos lados, ¿no? Para mí sería así como la reflexión, ¿no? Perfecto. Yo veo que Jaime y Victoriano se van por la línea del incomprendido, y nosotros nos vamos
por la línea, Toño y yo, por la línea de los que escuchan, y estar abiertos es la manera de escuchar. Yo pienso mucho en cuáles son los antídotos para esto, ¿no? ¿Cuál es el antídoto para tener una apertura? Y yo descubro en este texto dos antídotos. A lo mejor hay más, pero yo de primera instancia descubro dos antídotos. El antídoto 1 es considerar que el crecimiento de alguien no afecta tu estatus. Es decir, en una mentalidad cerrada como la que había antes, el crecimiento de uno afecta a todos los demás. Ahora estamos viviendo en un mundo abierto, entonces tenemos que concientizarnos de que si alguien dice una cosa buena, no es en detrimento de nuestra fama. Si alguien hace una cosa buena, no es en detrimento de lo que nosotros hacemos. Entonces, el antídoto es desligarse en una libertad muy grande para dejar que el evangelio trabaje en otras personas, que trabaje inclusive en nuestros enemigos, en los que no nos caen bien. Esto es como un antídoto. Y un segundo antídoto, me parece que es lo que ya se estaba mencionando, el pasar del juicio al discernimiento. El juicio es sobre la persona. Tú eres malo y te quedarás malo toda la vida. Tú eres mentiroso y vas a decir mentiras toda la vida. Y el discernimiento, como ya lo apuntaba Victoriano, es un discernimiento que se trata de ver todas las acciones individualmente. Y esto viene de Dios o no viene de Dios. Si nosotros aplicamos el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, la oración, el estudio, la comprensión, el diálogo, la apertura de escucha, nos dan dando una práctica de discernimiento. Esta práctica de discernimiento, yo veo algo en una persona y no lo ligo a todo el concepto que tengo de la persona, como lo decías, Toño. No lo ligo al prejuicio, sino que lo ligo a si viene de Dios o no viene de Dios. Puede venir de otras partes, ¿no? Del interés personal, del interés del grupo, del demonio, si uno quiere verlo así, pero lo que no viene de Dios lo tenemos que desechar, sea de quien sea. Y lo que viene de Dios lo tenemos que aceptar, venga de quien venga. Entonces, yo me basaría en estos dos antídotos, ¿no? Para nuestra apertura de corazón, para poder recibir a este Dios que permanentemente se está dando. Me encanta la visión de Jaime y de Victoriano, este Dios que se está completamente dando. Para mantener una apertura, hay que, primero que nada, desligar las acciones de los otros con respecto a las acciones mías. Porque si yo las ligo, un triunfo del otro es una pérdida mía, es un fracaso mío, y eso ya no es válido. Así pensaban los judíos en aquel entonces, pero ahora tenemos... Pero la envidia sigue siendo una así realidad. Así es. ¿No? Pero la envidia hay que desmantelarla. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien quiere dar una ronda más? Pues yo nada más viendo esto, esta figura de Jesús que es rechazado y que se mantiene, está representada también en todos los creyentes. Es la figura de la comunidad en el mundo. De hecho, el texto que sigue es el de los 12 apóstoles que los envía, la misión de los 12. Es ya como una comunidad de
creyentes que va a estar firme, los va a mandar Jesús y los va a mandar a un campo adverso, a un campo donde no van a ser aceptados. Entonces, sí, por eso me centraba mucho en esta perspectiva del que no es aceptado, ¿no? Jesús que no es aceptado, pero se mantiene, sigue, y bueno, eso va a ser la comunidad cristiana también, estos 12 que figuran más, es la figura de la comunidad cristiana más adelante, es la iglesia que, pues más adelante Jesús les va a decir, si no les aceptan aquí, vayas de otros pueblos, pero el evangelio no se detiene. Por eso me iba por esa línea que también... Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Toñito. Pues ya en la línea que ya nos decía el padre Victoriano, nada más para rematar, a mí me llama la atención el texto que dice que no pudo ahí hacer milagros, pero sin embargo curó a algunos enfermos, ¿no? Entonces, Dios siempre va a seguir insistiendo y siempre su misericordia infinita sigue estando ahí, actuando en quien quiera que actúe. Así es, así es. Muy bien, Víctor. Pues eso, yo, mi reflexión iba encaminada más bien a la exigencia del enviado, ¿no? Es decir, cómo efectivamente uno pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que Dios te manda, tu vocación, tu ministerio, y si no se puede, pues ya sacudes tus zapatitos, pero en el mientras, o tus chanclitas, pues, ¿no? Pero en el mientras, pues hay una exigencia de coherencia que necesitamos asumir, pues es eso. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que con esto ya tenemos suficiente trabajo para revisarnos nosotros. A dar y prestar. Sí, como mensajeros y también como escuchas, porque no estamos siempre de mensajeros. Como dice la frase pues ya trillada de nuestra época, somos misioneros, también somos discípulos. Y permanentemente vamos a ser discípulos y misioneros. Entonces, bueno, yo creo que ya suficiente chamba como misioneros y suficiente chamba como discípulos. Bien, pues qué bueno que están con nosotros, qué bueno que siguen con nosotros. Suscríbanse, como ya nos recordó Jaime, suscríbanse. Tenemos ya 1,660 suscriptores. Pues ya no es poquita cosa, pero queremos más para hacer llegar más la palabra a otras personas. Suscríbanse si no están suscritos y recomiéndenos a la gente que sea de buena voluntad, que quiera escuchar la palabra y que quiera escuchar nuestra interpretación. Muchas gracias y bendiciones. Bendiciones. Luego, bendiciones.